Querido televidente de Solución TV, recibí el saludo fraternal de vuestro servidor y que el Señor, su Santo Espíritu, por acompañarnos de los últimos resumen de los de 2 kwartal que trata el tema tan grande que Pedro trata en sus 2 cartas. Anto así el versículo de memoria lo saca por de 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 y esta visa en esa carga nos picanan de su curva na cruz para nos siendo muerto para picar por viva para justicia para sombra para medio de su herida nan boso aguardo curar. Pedro en sus 2 cartas nan a enfatizar 5 áreas nan de teología cristiana que tapapia de centralidad de Cristo, su sacrificio expiatorio como sustitución para nuestra salvación, santidad como una conducta apropiada para el juicio venidero, esperanza de Cristo su pronto venida, Dios su plan para tener orden de tanto en sociedad como en su iglesia y también el rol de Santa Escritura de nos vida. Dios apruebe nos todo lo cual es necesario para nos por viva una vida de santidad para medio del conocimiento de Dios y su Hijo Cristo Jesús. Incluso Él nos también promesa tan poderoso para nos por vencer nos pecaminosidad y tener participación de su naturaleza divina. E 5 áreas que me mencionar ahora, no me queda entregar holísticamente, es decir, físicamente, psicológicamente, espiritualmente de nuestra experiencia con Jesús, para nos por queda justificar, santificar y para nos por glorificar a Dios en el día de su visitación, de acuerdo con 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, Romano capítulo 8, versículo 17 y también versículo 30 y también Romano 15, versículo 6. Para nos porta preparar para viva en el reino de Dios, nos mester conocer, comprender y implementar Dios su principio relacionado con el orden divino de la sociedad y también es de su iglesia. Nos adquirir principio aquí mediante estudio de su Santa Escritura para evitar que nos ser engañado por diseñador falso que trata de desviar nos fieldad y entrega total na verdad que nos tiene en Cristo Jesús. Picar a queda imputar riba Cristo para justicia por queda imputar riba humanidad. Es aquí de acuerdo con Isaías capítulo 53, nos por ese versículo 3-6, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Cristo arriba e picanan de gente na cruz, tomando riba su mes el castigo de picar, es decir, muerto, así él paga su propio sangre, con su propia precio a costa Dios para la humanidad por tener justicia y redención de Cristo Jesús. ¿Sabe de acuerdo con Hebreo, capítulo 9, versículo 26, 1 Juan, capítulo 3, versículo 5, y 2 Corintios, como mencionaba ahora, capítulo 5, versículo 21. Para medio de Cristo su muerto, a vida de pecador a queda sustituir para a vida de su Creador. Então, de maneira a que Cristo apaga o preço de castigo, de culpa na inteira humanidade. Com outra palavra, Cristo su morto estava a propiciação, esta é pago e a vitória ribiturpica, de acordo com 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Mediante Cristo su precioso sangre, Deus a redimir, es decir, ela libra a humanidade fora de maldição de lei e esclavitud de pecado, dor de assim, suyo Cristo Jesus vira uma maldição para nós na cruz. Está aqui de acordo com Galátios, capítulo 3, versículo 10 e 13. A missão terrenal de Cristo estava para erradicar toda prática pecaminosa e assim possível para nós morrer para pecar e viva para justiça.
de acuerdo con Mateo capítulo 1 versículo 2, 1 Juan capítulo 1 versículo 9, Lucas también capítulo 4 versículo 18, perdón, entonces Lucas capítulo 9 versículo 11 también. Para medio de Jesucristo, su muerto, tu creyente está perteneciendo a Dios. De como te dice assim, para sombra salvación, ahora radicada en escojo libre de Dios Todopoderoso. Ni prueba, ni persecución por priva, tu restanco te quiere de tener vida eterna que Dios te dona, den y mediante de Cristo Jesús. Salvación está para medio de etapa. Nos puede ser de Efesios capítulo 1 versículo 3 y 4. Salvación está para medio de Cristo Jesús. Nos puede ser de Romanos capítulo 5 versículo 6 y 10. Y también salvación está para medio de su Santo Espíritu, que nos puede ser de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Según el conocimiento de Dios Tata y por medio de obra de santificación de Espíritu Santo, creyente por obedecer Cristo Jesús y guardo desprengo con su sangre. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2. Mediante nos fe en Cristo Jesús, nos tiene salvación de nos alma. 1 Pedro capítulo 1 versículo 8 y 9. Salvación no está ser ganada mediante una comportación santo, sino ahora nos quiere Dios mediante Cristo su sangre expiatorio, el pago de Dios para nos rescate para nos libertad fuera de esclavitud de pecado. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 nos provide en Colosenses capítulo 2 versículo 13 y 4, Hebreo capítulo 9 versículo 12. El sufrimiento de Cristo está resultado de Hasibón, de con pasomba Cristo a tomar su mes tanto pecado como su castigo para nos no porta esclavo más de pecado, siendo el mes nunca a peca. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Esa aquí está el regalo de Dios que la humanidad no a merece, pero sí estaba a formar parte del plan de redención de Dios. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 versículo 22 25, Mateo capítulo 16 versículo 2 23, también Lucas capítulo 24 versículo 25 27. Nos por eso el mes Lucas y también 44 47. Cristo es un justo para estar injusto. Abai Hades, es decir, abai tumba, el muri, para proclamar victoria ribi pica y muerto, para estar casi bon de aceptar Cristo Jesús como un Salvador y Redentor, mediante una resurrección de vida. Pero también el abai tumba para proclamar muerto eterno mediante una resurrección de juicio, pestanco a cometer maldad y a rechazar el muerto expiatorio de Cristo Jesús. Esa que incluye también para el ángel caí. Esa que está de acuerdo con Juan capítulo 5 versículo 25 30, 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 y también nos va a Revelación capítulo 20 versículo 4 6. El contexto positivo de cristiano fiel na el llamamiento de Dios, junto con la santificación que toma lugar por medio de su Santo Espíritu, está conduciendo a obediencia. Entonces, saque por guardo considerar una sumisión, una perfecta sumisión na voluntad de Dios. De acuerdo con 1 Pedro capítulo 1 versículo 22. Dios de misericordia y de justicia te cuida personalmente de cada uno de sus discípulos. En esta determinar en norma y de moralidad, de modo que también porta misericordioso y justo con otro. Dios que para nós también está santo, mescos con él,
apartar de pecado y de influencia de pecado, nos me estar devoto, dedicar y aplicando su virtud na nos vida para un uso especial de je. Nos por eso en 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16. Nos no porta santo a base de nos propio esfuerzo. Pese Dios aduna su Santo Espíritu para ayudarnos a estar obediente y tiene el poder para vencer pecado y estar libre de su gara, donde tiene reverencia, donde tiene respeto para Dios y está agradecido a Dios. Es un juez que está justo y imparcial. Dios que para nos fieldad y entrega na dieta total, mediante un amor sincero, no fingir, para sombra egoísmo, trova nos distima Dios su verdad y ta demotivarnos y ta impedirnos de satisfacer a necesidad de otro. 1 Pedro capítulo 1 versículo 14 até 17 y también versículo 22 nos por lesa. Dios está amonestando-nos para huir de toda sorte de maldad, vicio, traición y astucia. Para nos porta unir de espíritu, de armonía y de mesmo acuerdo de nos obra misionero y nos búsqueda de felicidad, bendición y salvación tanto para nos mesmos como para otro. Entonces nos podemos conseguir mediante de amor, compasión, misericordia y humildad. Nos por eso 1 Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9. Nos mester tira tu nos preocupación arriba Cristo. Para nos porta de un crecimiento continuo de nos amor para Dios y de nos amor para el prójimo. Haciendo oración sin stop, es decir, nos me se asumir una actitud de oración y dependencia de Dios, tu orabai. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, te Jesús. 1 Pedro también, capítulo 5, versículo 7, nos vai de Mateo, capítulo 22, versículo 37 te 40. Dios que para nos invertir nos tiempo y talento de lo que está determinada eternidad. Donde usa Dios su don para nos por ayuda otro nan. Así nos lo glorifica, nos tata que está en el cielo, ahora nos laga, nos luz brilla delante de gente. Para por mira Cristo Jesús de nos y así nan por alabar a Jesús para ayudarnos que nan recibir de nos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 de Jesús y también Mateo, capítulo 5, versículo 16. En el futuro cercano, Dios lo cumple con su promesa tocante a herencia terrenal de Canaán. Número, que la primitiva, número capítulo 32, versículo 19, Deuteronomio capítulo 2, versículo 12 y también capítulo 19 de Deuteronomio, versículo 9. Pero por de ahora nos cutayunan obedecido, mester fíjanos esperanza completamente libre y gracia de Dios aquí, con lo que da manifestar na revelación, es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mediante con manifestación mediante de eterna ciudad. Esta es Jerusalén nuevo que está reservada en el cielo como una herencia familiar y incorruptible. Nos puede ser en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Lo va en tres juicios, mediante cual ser humano lo guardo juzgar, y también maldad lo guardo destruir con candela, junto con ture impío de con pasó ya el juicio investigativo a comenzar en el caso de Dios. Nos puede ser 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, nos puede 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5 y 6, nos puede 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, y también va a Revelación, capítulo 14,
caminda el mensaje de tres ángeles también te avisanos, pasó el juicio de Dios a comenzar. Algunos te considera la promesa de venida de Cristo como tardanza, pero la tardanza de venida de Cristo está para permitir que más tanto gente posible arrepentir y guardar salvar. El futuro donamento de cuenta y razón, junto con la tardanza aquí, mister convencer a humanidad para vivir una vida santo y sin culpa, y para mantener fe y el testimonio de Jesucristo y que lo iban a obediencia al mandamiento de Dios. Pese a la nosotros exhortar de la santidad de nuestra vida y considerar un día más la paciencia de nuestro Dios como salvación para nosotros. Así en 2 Pedro capítulo 3, versículo nos por esa fe 1-5. Dicon, pasó Dios no tiene placer de el muerto de impío. Nos parece de Ezequiel capítulo 33, versículo 11, pero nos parece de Meso Ezequiel aquí, capítulo 18, versículo 23. Dicon, pasó de Ezequiel capítulo 18, versículo 14, Dios te avisa-nos que tu alma está DJ. Pero te avisa también, el alma que peca, si lo muri. Dios hace todo lo cual está a su alcance para salvar a entera humanidad de muerto. De acuerdo con Juan capítulo 3, versículo 16. Nosotros conocemos el versículo de memoria. Pero tiene algún que lo rechaza el plan de Dios y no lo guarda destruir. Así en 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 te avisa-nos. Dios avisa que su descendencia lo está extranjero na un tierra extraño. Nos parece en Hechos capítulo 7, versículo 6. Pues tú creyente también lo está extranjero, peregrino, ribetera aquí. Hebreo te avisa-nos, capítulo 11, versículo 13, pero promete Pedro, capítulo 2, versículo 11 también. Pero el verdadero hogar de Dios está con Dios. Y cielo está el hogar de viva de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y nos parece Salmo también, capítulo 146, versículo 9. Viva, el cielo abin, a mí se dice que cielo abin, terra, den simbolismo de santuario, el tabernáculo, el templo judío, camina a presencia de Dios estaba a permanecer, pero después cielo abin de una manera más plena de la persona de Jesucristo. Esta Emmanuel, Dios con nosotros. Así na Cristo abre camina para su Espíritu Santo porta el otro consolador que también vive del corazón de cada creyente. Entonces un día Dios, mediante su Cristo, lo juzga y destruye todo pecado y el reino del cielo y ahora lo gobierna de entera. Revelación capítulo 21, versículo 3. Entonces, para nos poder participar de la naturaleza divina, nos debemos estar leal a la verdad de Dios, leal a Dios, su forma de vida y a su pueblo. Ese es el verdadero motivo que el uno de Dios se siente como extranjero, peregrino en el mundo, que Dios asegura que lo pasa by junto con todo su deseo. Pasó todo lo que tiene del mundo y el deseo de huevo y el orgullo de vida no está bien de Dios. Y si un ende te estima mundo, el amor de tata no está dentro. Pero es un cuasi es voluntad de Dios de permanecer para siempre. Nos por eso promete Juan capítulo 2, versículo 5-17. Es autoridad del gobierno del mundo a ser buta para Dios como una bendición y para actuar como vigilante contra el estanco de maldad.
Un buen gobierno lo mister por preservar ley, orden y seguridad. Pero de un mundo a que no se mira como cristiana, en vez de haya protección, a encontrar problemas con el poder del gobernante. Está bom para nós por esse Romano capítulo 13, versículo 1-7. Entonces, pensei, Pedro, en su carta, te suplica al creyente como peregrino y extranjero para abstener de pasiones de carne y para someter a mes na institución, es decir, autoridad humana, para silenciar la ignorancia de bobo. Creyente, mester honra. Tu rende, estima su humana, teme Dios y honra al rey, es decir, gobernante de autoridad. Nos por eso den 1 Pedro capítulo 2 versículo 18. Hoy en día, te ainda nos tem suficiente ejemplo de cual ley y orden está ser quebrada. Entonces, gobernación de la iglesia también es muy importante con buena gobernación terrenal. Adoración es vital para la vida del individuo y para la totalidad de la iglesia. Siempre cuando el servicio guardo conducir de una forma ordenada, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, de como para Dios por guardo adorar de espíritu y de verdad, manera Juan capítulo 4, versículo 23 y 24 dice nos. Iglesia como medio de salvación está enseñar, está educar y está preparar creyentes para servir a Dios y viva de acuerdo con su principio. Pues están con la responsabilidad de planificar la adoración de Dios, lo mester asegurar orden y dirección cuidadosamente y con humildad, para que no resulte de caos y confusión, de acuerdo con 1 Pedro capítulo 5, versículo 1-4. Tanto de gobernación de iglesia como de gobernación de un país, líder mester proveer visión y establecer conexión para capacitar otros para ejercer don y talento para la gloria de Dios. Entonces, Santa Escritura tiene propósito para conducir humanidad a la salvación, redención y vida eterna mediante un conocimiento del único Dios verdadero, Jesucristo. Nos parece Juan capítulo 17, versículo 1-3. Pero nos por eso 2 Timoteo capítulo 3 también, versículo 16 y 17. Es sagrada escritura infalible revelación de Dios. Esta una manifestación verdadera de voluntad de Dios, nanta un registro fidedigno de acto de Dios realizar en el curso de historia humana. Entonces, con el propósito para educar con el fin para medio de paciencia y consuelo de Dios, nos tiene esperanza de vivir eternamente con Dios. Así en Romanos capítulo 15, versículo 4, te dice nos. La Santa Escritura está enorme de carácter y el criterio para evaluar la experiencia y la revelación autorizada de la doctrina de Dios. Pues, ahora la Sagrada Escritura no guardo pervertir, esta perde su poder beneficioso y es un trozo de palabra de Dios que sigue el camino de la propia perdición. Salvación de Cristo mediante el don de gracia de Dios no es algo nuevo, sino algo que existía por la antigüedad. Génesis capítulo 3, versículo 5. El plan de redención tiene el propósito de restaurar la imagen y semejanza de Dios. Romanos 8, versículo 29. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. La contemplación de imagen de Cristo y su presencia
ta actúa riba en naturaleza moral y espiritual para por producir dicha transformación. Nos por eso de Romanos capítulo 2, versículo 2 y Galatas capítulo 4, versículo 19. Ta ora que el cristiano ta contempla constantemente y humildemente Cristo como su redentor, su propia vida ta vaina refleja de gloria en gloria y gloria de Cristo Jesús. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5, te 7. El cristiano mester wordo compara, es diferente revelación profética de Dios para aportar un concepto equilibrado y completo de mensaje de Dios. El profeta no estaba informado de algún aspecto de encarnación de nuestro Redentor Jesucristo. Entonces, de la misma manera, aquí también la iglesia ahora está informada de la segunda venida de Cristo Jesús. El profeta na mescos con nos no estaba tasado de el tiempo exacto de la primera venida de Cristo, aunque no estaba estudiando diligentemente para descubrir toda posible indicación de la llegada del Mesías, de acuerdo con Lucas capítulo 3, versículos 5 y 16. Nós também mescos com a mesterleza e passagem bíblico cuidadosamente e com a oração para o Espírito Santo por laga nós compreender a vontade de Deus. Se nós mal compreender o Espírito de verdade, é aquilo por riba nós na consequência terrível, de acordo com 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Então, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 9, te com Jesus, Cristo está viva de gente mediante o Espírito de Deus. Então, pensei, nós por receber a sabedoria, a verdade e a justiça de Cristo mediante seu Espírito. Assim, na Juan capítulo 16, versículo 10, te com 14, avisa nós. Espírito Santo atua como um instrumento de Cristo para de uma maneira viva e efetiva dar avance na sua obra de redenção. Juan capítulo 7, versículo 37 até 39. Pues, nós estamos terminando de maneira que, pues, tem comunhão com Cristo, tem comunhão com o Espírito Santo. Nós por isso de Juan capítulo 14, versículo 17 até 18. Então, e cada espírito está desfrutar de liberdade cristã o solamente Cristo por dona-nos. Nós por isso em Galatas, capítulo 5, versículo 3 até 6, Juan capítulo 6, versículo 63 e também Juan capítulo 8, versículo 38. Que bom Deus por bendicionar-nos de outra semana.